Nuestro texto en esta mañana está en Daniel capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino. En la provincia de Elam vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que crecía mucho, al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, por qué la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, el fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a hablar con él. Oh Dios, nos dirigimos a ti buscando ese entendimiento y comprensión que Daniel necesitaba, sin el cual, Señor, sin esa visión tu pueblo perece. Señor, sabemos que el secreto, Señor, de nuestra fuerza está en el conocimiento de ti. Por eso te pedimos que nos reveles quién tú eres, que nos muestres tu gloria y tu majestad, Señor, que tu grandeza haga cambiar y transformar nuestra vida,
con el descubrimiento, Señor, de la revelación de quién tú eres. Te lo pedimos, Señor, tal y como te has revelado, como un hombre, en la persona de Cristo Jesús, que podamos verte así manifestado con la gloria del Hijo del Hombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ninguno de nosotros sabemos qué va a ser de nuestra biografía. Nuestra vida es para nosotros un enigma. No sabemos qué será incluso mañana. Y esto es así tanto para el creyente como para el no creyente. Pero lo que el creyente sabe que el no creyente desconoce es que sabemos que nuestras vidas están escritas por el autor de la vida, que hay un Dios por encima de la voluntad de los individuos y los designios de la historia, que ha determinado nuestro propósito, que ha contado los días y en el cual podemos encontrar con la experiencia de la visión de Daniel aquí la seguridad de un Dios soberano, que reina, que es Señor, pero un Dios que no es lejano y distante de nuestras circunstancias y situaciones. No es un Dios que contempla y ve como disminuido y apenas insignificante nuestros movimientos y actuación como algo sin significado o sentido, sino que está en medio nuestro, que vive en medio de nuestras luchas, que conoce nuestras necesidades y sufrimientos, que participa de ellas, que su causa es también, vemos por su gracia hecha nuestra causa. La visión que aquí encontramos no es la visión de 4 monstruos como habíamos visto anteriormente, sino de criaturas animales. Tal vez, sin lugar a dudas, ninguno de nosotros ha tenido semejante pesadilla ni la tendrá por la noche, pero realmente hay otros muchos temores y miedos que tenemos en nuestra vida. Tal vez no perdamos el sueño por los grandes poderes de este mundo, por los imperios que nacen y que caen a su debido tiempo. Pero nos preocupa nuestra salud, la enfermedad, nos preocupa qué va a ser de nosotros y de nuestra vida, de aquellos que cuidamos y queremos. Tal vez una y otra vez nos preguntamos qué será de nosotros en el año que ahora viene. Pero Dios nos habla por medio de Daniel también a nosotros de que Él no está lejano, de que Él está cerca de cada uno de nosotros, que su soberanía y su gobierno alcanzan a nuestras vidas igual que a los poderes y dominios de la tierra. Aquí Daniel, en este capítulo, vemos que recibe una visión en el primer año de Belsasar. Y esa visión le conmueve. Dejamos el capítulo viéndole absolutamente atónito ante todo aquello que ha pasado. Pero en este capítulo está la clave precisamente de la decisión y el valor con el cual Daniel habla a Belsasar, como leíamos en la primera parte de este libro. Y cuando aquella mano escribe en el muro las palabras con las cuales Dios ha contado sus días, Daniel sabía algo que Belsasar no sabía. Daniel sabía que no solamente los días del rey estaban contados, sino también los de cada uno de nosotros. Y lo sabía por esta visión que aquí leemos. Daniel sabía que su destino estaba seguro en sus manos y que por lo tanto teníamos que tener en cuenta aquel precisamente del cual vivimos tantas veces ignorantes, indiferentes, aquel que tiene control y dominio sobre nosotros. Daniel nos dice aquí en este capítulo que había recibido esa visión en el año 3 de ese reinado de Belsasar y en ella, cuando estaba en Susa, la capital del reino, versículo 2, en aquella provincia de Elam, al lado de un río, como Ezequiel, estamos viendo por la tarde, también recibe su visión en la misma época al lado de un río, levanta los ojos y ve estas 2 criaturas, estos 2 seres animales. Un carnero que tenía 2 cuernos. Los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y uno creció después que el otro. Y vio que el carnero hería con los cuernos a los extremos de poniente, norte y sur. Ninguna bestia podía pararse delante de él, ni escapar de su poder. A continuación
vemos que el ángel le dará la clave de la identificación de este animal. Nos dice al final de este capítulo que el animal que él ha visto representa un poder que Daniel ha conocido. Dice aquí que esto será así. Versículo 20. El carnero que viste tenía 2 cuernos, y esos son los reyes de Media y de Persia. Y nos dice que el macho cabrío que ve a continuación y que se enfrenta a aquel carnero es, en el versículo 21, el rey de Grecia. Y el rey de Grecia, y ese cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero. Y lo que se describe en el versículo 5 de ese macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, es su rapidez. Vemos que se desplaza casi sin tocar la tierra y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino así hasta el carnero de 2 cuernos que había en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. La importancia que adquirió el poder de Alejandro Magno es difícil ahora siquiera de percibir, pero este joven realmente con 26 años logró extender el imperio de Grecia de una forma fulminante. Se dice, y prácticamente se puede leer así en los libros de historia, que llegó a ocupar gran parte del mundo conocido con apenas 30 años. Fue un hombre cuyo poder realmente y la velocidad de su imperio no tuvo precedentes. Pero ese señor que tiene los reyes y dominios de la tierra contados acabó con su vida muy joven. Murió con apenas poco más de 30 años. Y a continuación su reino se divide. Se divide exactamente como en la visión de Daniel aquí vimos. Aquel macho cabrío dio lugar, vemos finalmente, a otros 4 cuernos. Después de haberse engrandecido sobremanera, estando en su mayor fuerza, en el momento culminante de su poder, versículo 8, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El reino de Alejandro fue dividido así, con su muerte absolutamente insospechada en el momento cumbre de su poder. Y vinieron 4 dominios en los cuales se dividió su imperio. Y en uno de ellos se concentra nuestra historia. En uno de ellos salió un cuerno, versículo 9, un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Se refiere a uno de los 4 reinos que surgen de ese poder dividido de Alejandro, el que llamamos de los seleucidas. Este dominio de reyes lo conocemos particularmente en la historia de Israel por este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño llamado Antíoco Epífanes, es una de las personas realmente más aborrecidas en la historia del pueblo judío. Pocos gobernantes como él, entre medio de los 2 testamentos, leemos en los registros de la historia de este pueblo que fueran más odiados y temidos. Antíoco Epífanes fue no solamente el que se acercó a aquella tierra gloriosa, que era para los judíos Israel, sino que después de dominarla llevó a cabo un régimen de poder y terror sin precedentes. Fueron decenas de miles de judíos los que murieron bajo la mano de ese hombre. Cuando estaban los judíos pendientes del poder egipcio y de la dinastía que entonces había, la dinastía tolemaica, vemos que en un momento en el cual estaba Antíoco pendiente de ellos, los judíos intentaron volver a tomar el control y el dominio. Y la venganza, la revancha que Antíoco se tomó fue tremenda. Se calcula que en apenas unos días fueron decenas de miles los que murieron de judíos en sus manos. Su venganza fue terrible. Entró en el templo, acabó con todos los sacrificios, como aquí profetiza la visión a Daniel. Llegó a sacrificar él mismo un cerdo en el lugar santísimo, colocó la imagen de Zeus, el dios griego,
en el centro de aquel santuario sin imágenes y lo convirtió en una desolación. La figura que aquí se anuncia en la visión de Daniel no caerá hasta que Dios así lo anuncia, que lo tenga determinado. Los judíos se rebelaron ante ese poder por medio de toda una serie de guerrillas, de movimientos de liberación que conocemos como los macabeos. Los macabeos es la historia que hay entre los dos testamentos de todos estos incidentes y problemas que los judíos tuvieron. Y finalmente el poder de este hombre acabó en una batalla en circunstancias muy misteriosas. Desapareció Antíoco, todavía no se sabe muy bien de qué murió, pero murió joven, murió con apenas 40 años sin saber lo que había ocurrido. Pero aquí Daniel recibió una visión concreta de lo que pasaría. Nos dice que aquel cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, la tierra gloriosa, que se engrandeció, versículo 10, hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisateó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y fue quitado el continuo sacrificio. El lugar del santuario fue echado por tierra y su prevaricación hizo que fuera entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echando por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. La primera pregunta que nos hacemos entonces es ¿qué importancia tiene para nosotros una predicción y anuncios sobre alguien tan concreto en la historia como evidentemente es la persona de Antíoco, que muchos ni siquiera habréis oído nombrar hasta ahora? En primer lugar, la primera reflexión que tenemos que hacernos es que la historia como Dios la ve no es como la ven los hombres. No porque sea menos historia o menos verdad, sino porque lo que para Dios es importante no es para lo que los seres humanos consideran realmente importante y clave en la historia de los hombres. Si pensaríamos que esta visión tendría algún sentido en la historia de la humanidad, es si fuera acerca de Alejandro Magno. Como hemos dicho, este fue un hombre cuyo poder era sin precedentes. Si fuera este el centro de la visión de Daniel, entenderíamos claramente la importancia de su poder y de su caída tan sorprendente. Pero no es Alejandro Magno el centro de esta visión. Es alguien mucho menos conocido, ni siquiera era el monarca que tenía derecho a ello, lo accedió al poder usurpándolo, y la única importancia que tiene en la historia es las atrocidades que comete a los judíos. Lo que nos muestra aquí en primer lugar es cómo Dios va a juzgar a la humanidad. El Señor Jesús en el Evangelio nos dice que lo va a hacer como un gran pastor. Para Él, la humanidad son como ovejas, como cabras, como animales realmente de granja. Esos son los seres humanos para Él. Para los hombres, los reyes y sus monarcas, los poderes y los imperios de la humanidad se levantan hasta el cielo. Pero para Dios son como criaturas de granja, seres totalmente dependientes de ese Dios que como un gran pastor finalmente dividirá también así las ovejas de las cabras. Nos da la perspectiva que Jesús nos muestra en su Evangelio, la de ese Dios que está por encima de los hombres, sea cual sea su poder y dominio. ¿Y qué criterio, cuál será realmente la base por la cual dividirá a la humanidad? Dice el Señor Jesucristo. En el Evangelio dice que dividió a aquellas criaturas de acuerdo a lo que habían hecho con los suyos. El criterio y la base por la cual es dividida la humanidad es en su comportamiento para aquellos que forman parte de su pueblo. Esto nos muestra el corazón de ese Dios Señor y soberano, un corazón que está unido a su pueblo, un pueblo al que ninguno de nosotros pertenecíamos por naturaleza. El apóstol Pablo dice que todos somos enemigos suyos por naturaleza. Estábamos en contra suya, pero Dios ha querido hacer un pueblo de aquellos que no eran su pueblo. Y sobre él gira realmente el destino y el propósito de la historia. Por algo, entonces, entendemos en la profecía de Daniel que si debemos pensar en Dios, no debemos hacerlo solamente como alguien
alto, majestuoso y glorioso, sino como alguien cercano a cada uno de sus hijos. No hay mayor distorsión de Dios que esta, que aquella que pretende ver a Dios lejos y distante. Y así se lo reveló Dios a Daniel por medio de este ángel, Gabriel. No es por casualidad, claro, que hemos comenzado este culto leyendo el principio del Evangelio según Lucas. Gabriel vuelve a hacer su aparición en la historia. Unos cientos de años después, pasados unos siglos, ese mismo ángel volverá a la tierra. Visitará a estas dos personas que hemos leído antes, a Zacarías cuando va a entrar en ese mismo templo y también a María. Y les trae el anuncio de aquello que va a hacer. En segundo lugar, por lo tanto, vemos que el destino y el propósito de Dios para la historia y la vida de los hombres tiene que ver con lo que Él va a hacer en medio de la historia. Una realidad que desde los cielos, desde esas criaturas gloriosas que son los ángeles, se nos revela aquí cercana por medio de este ángel en particular que es Gabriel. Y lo que nos muestra es que estamos, como en todo el libro de Daniel nos enseña, en medio de un conflicto invisible, pero real, espiritual, pero que actúa una y otra vez en la vida de los hombres. El conflicto de todo el libro de Daniel es entre el reino de Dios, que es para siempre, y el reino de los hombres. ¿Qué le dice Gabriel a María en el último texto que hemos leído en el Evangelio de Juan? Le dice que de su vientre virginal nacerá un hijo. Y dice en el versículo 31 del capítulo 1 que le llamará su nombre Jesús. Versículo 32. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, en segundo lugar, lo que nuestro texto nos muestra es que solamente hay un reino eterno. Todo otro poder, todo otro imperio que se levanta en la historia de los hombres, fenecerá y caerá en el momento más inesperado. Solamente el reino de Dios es para siempre. Y este reino de Dios, vimos en el capítulo anterior, que es dado al Hijo del Hombre. Dios hecho hombre, la criatura que ha de nacer del vientre de aquella mujer, viene a reinar, a gobernar con ese poder eterno, Cristo Jesús. Pero no será sin resistencia. Nuestro texto nos habla de un conflicto, de una lucha constante. Este enfrentamiento entre estas criaturas violento, entre el carnero y el macho cabrío, nos habla de la lucha que comienza desde el principio de la Biblia y que llega hasta el final. La lucha entre ese reino de Dios y el reinos que se levantan contra él y su poder una y otra vez. El apóstol Pablo dice también, escribiendo a los Efesios, que estamos ante potestades, ante majestades, autoridad espiritual que está en conflicto en medio nuestro. Por lo tanto, el sufrimiento que nosotros conocemos y padecemos en este mundo es de diferente naturaleza. Por un lado, es un sufrimiento a causa de nuestros propios errores y fracasos. Se ha hablado mucho sobre cuál es la prevaricación que hace que se ha dado el poder a este hombre que hemos dicho que se identifica en la historia como Antíoco. La prevaricación por la cual es dado aquí ese poder a él, algunos entienden que se refiere a la del propio rey y tirano de la antigüedad. Pero como la versión Reina Valera sugiere, más bien el texto quiere dar a entender que es a causa de la prevaricación de su propio pueblo, de Israel, que es dado el dominio sobre Antíoco, que es a causa de su propia culpa. Esto encajaría perfectamente con el mensaje al otro profeta paralelo, a Daniel, que es Ezequiel. Por las tardes estamos viendo cómo Ezequiel también recibió una visión como él al lado del río. También fue absolutamente abatido por esa visión.
Pero Dios le manifestó que lo que estaban sufriendo en manos del poder de Babilonia era a causa de su propio pecado. Eso fue realmente el mensaje que hizo impopular a los profetas. Tanto Ezequiel como otros profetas que leemos en el Antiguo Testamento son rechazados por su pueblo por el mensaje de juicio que traen. Así que el mal que el hombre sufre desde el principio es en primer lugar a causa de nuestra propia culpa. Somos nosotros los que nos hemos rebelado frente a Dios. Aquí hay como un apocalipsis negativo, una revelación del mal que se simboliza, si quisiéramos decirlo así, en la persona histórica de este hombre, pero también en todo lo que se levanta contra Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice, en las epístolas que escribe al final del Nuevo Testamento Juan, que hay muchos anticristos, no solamente uno que habrá de venir al final, del cual hemos hablado, el versículo 18, sino que también hemos oído que igual que ese anticristo viene, han surgido muchos anticristos, y por eso conocemos que es el último tiempo. Se describe aquel que se levanta aquí contra Cristo y contra su obra, contra ese reino también que se levanta este cuerno notable. Pero ¿qué es lo que Daniel nos revela sobre ese mal que aquí se manifiesta? Vemos brevemente algunas características acerca de esta revelación y apocalipsis del mal que aquí encontramos. Nos dice aquí en el capítulo 8 que ese cuerno notable que se levanta contra Dios, vemos que actúa así sagazmente y con asechanzas contra Dios y su reino. Nos dice aquí en el capítulo 8 del libro de Daniel que este cuerno que surge y que toma el poder contra su pueblo, lo hace así haciendo uso de sus intrigas y esquemas en contra de Dios y de su reino. Todo poder que se levanta contra Dios lo que hace es trastornar, invertir el don que le ha dado y la capacidad a cada ser humano para pensar, para convertirlo en un poder e instrumento para el mal. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una mayor o menor capacidad para pensar. Pero la tragedia del hombre es que nuestros pensamientos son malos. Envuelta en oposición contra Dios, actuando en contra suya, utilizamos precisamente nuestra mente y capacidad para actuar contra Él. Así vemos que este rey se levanta altivo de rostro. Versículo 23. Cuando el hombre decide adquirir control sobre su destino, desde el Génesis, en el Edén, y decide tomar de ese fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre quiere hacerse como Dios. Se levanta con su nombre hasta el cielo mismo. Fijaos la descripción que hace en los versículos 10 de este capítulo de Daniel. Se engrandece hasta el ejército del cielo. Dice que hasta parte de las estrellas son echadas del cielo a causa precisamente de su empeño. Es un poder que parece sobrehumano. Así es como se describe también el poder del mal que se levanta contra Dios. Se levanta hasta los cielos mismos. ¿Qué hace el hombre en el Génesis cuando al este del Edén se ha enfrentado contra Dios y quiere ser Dios? Ha tomado para sí el dominio y el control, decidiendo por sí mismo el conocimiento del bien y del mal. Eleva y levanta una torre hasta los cielos mismos, la cultura de Babel. Y en Babel el hombre se levanta hasta el cielo pretendiendo tener dominio hasta las estrellas. Y de esta forma se quiere hacer un nombre para sí mismo. Y fijémonos así hasta dónde llega la afrenta aquí del poder del mal. Pero ¿cuál fue realmente la jugada última de ese poder del mal? Que cuando ese día llegó, en que vino aquel que había de reinar y gobernar eternamente, Cristo Jesús,
esa luz que venía al mundo, no solamente fue rechazada por aquellos que amaban las tinieblas más que la luz, sino que se juntaron y enfrentaron a todos aquellos que estaban en contra de ese reino de luz, unidos y aliados en torno a la destrucción y la muerte de aquel que había venido a reinar y gobernar. En la cruz del Calvario, por lo tanto, se da la jugada maestra finalmente, en la cual la humanidad con su maldad intenta acabar con Dios y su reino para siempre. Al colgarlo de aquella cruz, a Dios humanado, al Verbo hecha carne, ya no solamente habían subido a los cielos y echado de allí algunas estrellas, pretendían tener al Creador y Señor de las estrellas mismas en sus manos. El hombre y la humanidad rebelde pretendía así acabar con Dios mismo, anunciar su propia muerte. Y el gran mensaje del Evangelio es que finalmente no estaban haciendo más que lo que Dios había previsto de antemano. Así es finalmente la necedad y locura de todos los esfuerzos del hombre enfrentándose contra Dios. Finalmente no harán más que cumplir lo que ha sido su propósito, que no puede ser nunca frustrado. Porque el gran mensaje de Daniel capítulo 8 es que Dios y su propósito nunca fallará. Él cumplirá tal y como ha determinado su tiempo. Y llegará el momento que, igual que acabaron estos reyes y poderes, Dios traerá el fin. Cada vez que los predicadores hablan de estos textos apocalípticos, inevitablemente se acompaña de este anuncio: el fin está cerca. Se ha usado un poco esta expresión, porque lógicamente después de 2000 años se puede entender que hay algunos escépticos sobre este mensaje. El fin está cerca, pero ¿cuánto de cerca, no? Realmente, si nos vemos en el centro de estos mensajes, no es la inminencia, todo lo contrario. En el capítulo 8 de Daniel, lo que se nos muestra es la continuidad de ese mal hasta el final que Dios ha determinado. ¿Por qué? Porque lo que Daniel esperaba es que si Dios por medio de Babilonia iba a permitir que su pueblo volviera a aquella tierra gloriosa, a la tierra prometida, sería el fin de sus males. Daniel creía que si se producía la restauración del exilio, entonces se acabarían sus problemas. Pero no. Dios le dice por medio del ángel Gabriel y esta visión que continuarán sus problemas. Tras ese poder vendrá otro poder, tras ese reino vendrá otro reino, y así hasta que Dios lo haya determinado. Por lo tanto, lo que vemos es que a lo largo de la historia el poder y los imperios sucederán. Hay muchos anticristos. Cuidado con la identificación de ese anticristo final. ¿Cuántos han creído que era Nerón? ¿Cuántos han creído que era Napoleón? ¿Cuántos han creído que era cualquiera de los grandes tiranos o monarcas que en la historia ha habido? Y siempre después de uno vendrá otro. Esa es la historia de la humanidad que aquí nos revela, hasta que Dios al final determine también que ha acabado así con todos ellos. Lo que nos anuncia, por lo tanto, aquí es la realidad de que Dios tiene control, que Dios tiene dominio, y que Dios va precisamente a mostrar su poder y su dominio de la manera que aquí finalmente vemos mostrado. Porque ¿qué es lo que se nos dice que hará entonces finalmente este poder del mal? Tres cosas observamos que se nos dicen acerca de él. En primer lugar nos dice que acabó con los sacrificios que se celebraban cada día en el templo. La expresión que vemos aquí habla de la realidad de lo que tenían los judíos que hacer en Jerusalén en aquel santuario cada día. Esto fue acabado por medio de este poder del mal. Así Dios se enfrenta en su poder contra todos aquellos que una y otra vez quieren reconocerle y adorarle, que buscan acabar todo el hecho de lo que significa la confesión y reconocimiento de nuestra dependencia de Él. Pero también y sobre todo, lo que Dios quería que su pueblo recordara por esos sacrificios es que hace falta un sacrificio para que el hombre pueda vivir con Dios.
Esa criatura caída y rebelde no puede, tal y como es, vivir en comunión con Dios. Por lo tanto, tuvo que ser Dios hecho hombre, sacrificado en aquella cruz, el que abriera la entrada a la presencia de Dios a los hombres. Sin el sacrificio de Dios hecho hombre, no tenemos esperanza de victoria ni de triunfo alguno. Necesitamos de la cruz del Señor Jesucristo y lo necesitamos cada día. Nosotros ya no presentamos animales como el pueblo judío hizo durante aquel tiempo, pero delante de nosotros hay una mesa y el recuerdo de un sacrificio. Y el Señor ha querido así que cada día de nuestra vida tengamos memoria de Él, memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, porque sin esa ofrenda todos estaríamos perdidos. Tanto Daniel como nosotros necesitamos de una ofrenda y un sacrificio, el que Dios ha hecho por nosotros de una vez y para siempre, en Cristo Jesús. Y así vemos como Dios nos muestra que todos los esfuerzos del mal por acabar ese sacrificio, desde la cruz del Calvario, nos muestran su fracaso. ¿Qué ocurría con Pablo a continuación? Perseguía también a aquellos sus seguidores y discípulos del crucificado. Pero la visión de Damasco le convierte precisamente en su apóstol y enviado, en el mensajero de ese evangelio. Y cuando era puesto en una prisión, dice en Filipenses, y pensaba que se había frustrado toda su misión, todo lo contrario. Vemos que nos dice el apóstol Pablo que sus propias cárceles se convierten en oportunidad de testimonio y de ánimo para los creyentes. Dios utiliza los manejos y ardides del maligno para su propio beneficio. Incluso cuando piensa que ha logrado algo, esa supuesta victoria se convierte en las manos de Dios en un mayor triunfo para Dios. Por eso, no debemos mirar nunca la historia como parece superficialmente. Pensar que depende de lo que nosotros podamos hacer con nuestros manejos y estrategias. Tenemos un gran Dios que utiliza incluso el mal y sus ardides como instrumento suyo para poder hacer precisamente que su reino se extienda. En segundo lugar, hay algo que este poder del mal hizo. No solamente acabó con los sacrificios, versículo 11, sino que el lugar de su santuario fue profanado, fue echado por tierra y humillado. El templo de Jerusalén fue luego a continuación restablecido su culto, pero vemos que ya no vuelve a tener la gloria de aquel templo antiguo. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él anunció que ese templo, ese santuario sería destruido, pero que al tercer día el Señor lo levantaría de nuevo. Hacía referencia, por supuesto, no a un santuario o templo hecho de manos humanas, sino al templo viviente que es Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Que al tercer día Dios lo podía levantar igual que lo habían hecho derrumbar. Exactamente lo que ocurrió después de aquella cruz. Tras el Señor ser entregado en aquella cruz del Calvario, muchos pensarían que era el fin. Pero de igual manera que fue derribado, al tercer día el Señor lo levantó. Por lo tanto, el poder del mal vemos cómo se convierte en las manos de Dios, lo que es objeto de humillación en la más alta gloria. El Padre ha levantado al Hijo sobre todo nombre y con todo poder y majestad, a causa precisamente de esa su ofrenda y sacrificio. Resucitado, ahora ascendido a los cielos, reina y gobierna sobre la faz de los hombres. Él ha hecho un nuevo santuario, un templo viviente en la tierra, con hombres y mujeres, judíos y gentiles, que siendo enemigos, llegan a ser parte de su pueblo y extienden la buena noticia de este reino eterno sobre la faz de la tierra. Y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra su iglesia, sino que Dios hará que esa iglesia que ahora lucha
será su iglesia triunfante. Por lo tanto, es cierto que vivimos en un tiempo en que no solamente el mundo se enfrenta a Dios y su pueblo, sino que su pueblo está lleno de confusión y de error. Porque ¿qué es lo tercero y finalmente que el poder del mal hace en esta visión? Nos dice literalmente que después de haber profanado el santuario, de haber interrumpido lo que eran los sacrificios diarios, ¿no?, vemos que convierte así la verdad de Dios en mentira. A causa de esa prevaricación que había sido entregado su pueblo, podemos entender, el continuo sacrificio acabó, echó por tierra, versículo 12, la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Finalmente, desde el principio, desde el Edén, ¿qué es lo que Satanás y el poder del mal se ha propuesto? Convertir la verdad de Dios en mentira. Es lo que le dijo al ser humano desde el principio. Si tú me crees, si confías en lo que yo te digo, finalmente tú tendrás control y dominio sobre las cosas. Y así nos va, queridos amigos y hermanos, siguiendo la mentira del padre de toda mentira. El ser humano no es ningún Dios, no tiene control ni dominio sobre las cosas. Somos seres dependientes de Él. No podemos decir ni siquiera qué será de nosotros mañana. Por lo tanto, debemos amar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que hará ese anticristo final del cual nos habla el apóstol Juan y el Nuevo Testamento? Hará que sus mentiras ocupen el lugar de la verdad de Dios. En medio de su propio pueblo, de su iglesia misma, habrá confusión, habrá error. No se podrá discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Por lo tanto, queridos y amados hermanos, amemos la verdad sobre todas las cosas. Es cierto que no somos dignos de Dios. Es cierto que no vivimos tal vez la vida que debiéramos vivir, que hemos fallado y fracasado en muchas cosas. Pero nunca vendamos ni negociemos con esto, la verdad misma. Porque Dios y su palabra es verdad y ella permanecerá para siempre. Pero el hombre y su nombre fenecerá y no se tendrá de él más memoria. Por eso es que Dios nos presenta aquí la verdad misma, la verdad de ese Dios que reina finalmente por los siglos de los siglos. Y nos dice que tiene puesto también el fin para todos nuestros días como los de este mundo. Y Él ha querido que cada día de nuestra vida hagamos memoria de esto, pero particularmente que hagamos memoria de lo que Él hizo en aquella cruz.